Buenas noches a todos, les damos la bienvenida a esta nueva charla que estamos haciendo por parte del área de conservación Guanacaste y del programa de manejo del fuego. Hoy tenemos una gran amiga de nosotros, una gran amiga del programa de manejo del fuego, María Marta Chavarría Díaz, que nos estará presentando su charla Los impactos del cambio climático y los incendios forestales en los ecosistemas del área de conservación Guanacaste. Rápidamente le indicamos que preferimos que todos ustedes desconecten su video y silencien sus micrófonos para ahorrar recursos del internet. Le damos de una vez las palabras a María Marta Chavarría. Muy buenas noches, María Marta. Queda usted en su charla. Muy buenas noches a todos, muy bienvenidos y muchísimas gracias por el interés en escuchar esta charla. Entonces, bueno, a lo que estamos aquí, me gusta empezar con este mapa del área de conservación Guanacaste, donde está en diferentes colores lo que hemos llamado los 4 ecosistemas principales del área de conservación Guanacaste. Vemos toda lo que es el área marina, donde tenemos hasta más de 100 metros de profundidad en el océano, la costa, y inmediatamente en amarillo el bosque seco, y después en el verde tierno es el bosque lluvioso, y en la pico de los volcanes el bosque nuboso. Entonces, un poco para ilustrarles estos llamamos macroecosistemas. Empezamos aquí con los ecosistemas marinos, donde tenemos arrecifes coralinos, áreas donde se agregan grandes elasmobranquios, playas donde tenemos grandes arribadas de tortugas, y la verdad es una área extraordinaria, tanto biológica como geológicamente. Inmediatamente, ya entrando en tierra, lo primero que nos encontramos son los manglares, que son estos ecosistemas extraordinarios de una importancia impresionante, de muchas formas y servicios ambientales. El manglar de Potrero Grande que vemos en la foto pequeña en la base y es a lo lejos, y la grande es cuando uno entra en la parte frontal del manglar. Después entramos al bosque seco, que es tremendamente estacional, y en las fotos que vemos ahí, una está tomada en marzo y la otra está tomada en octubre, y la flecha indica el mismo sitio, o sea, la carretera. Lo que se ve blanco, el caminito en blanco, es el famoso sendero del Indio Nubes, que está muy cerca, que pasa muy cerca de la casona. Entonces, vea qué contraste más impresionante, es como dos mundos en uno solo, ¿verdad? Otra foto que me mandó, por cierto, o compartió ayer en las redes sociales, don Julio Díaz, para que vean esta estacionalidad tan marcada, y es en el sector marino, una foto tomada desde la isla San José, viendo hacia la península Santa Elena. Vean qué impresionante la estacionalidad. Y para que les quede clarísimo de qué estamos hablando, cuando hablo de estacionalidad, este es el bosque seco en la época seca, muy cerca del área administrativa aquí en Santa Rosa, y ese es el río Coajiniquil, ese es el lecho del río Coajiniquil, y me gusta que pongan mucha atención a los dos arbolitos que hay a la izquierda y al otro más grueso a la derecha, porque esto está tomado en marzo, pero vean ustedes, en un buen octubre, ese es el mismo lugar. Para que lo vean bien, se sitúan y ven. Entonces, imagínense la clase de resistencia que tienen que tener los árboles y, en fin, toda la vegetación en este bosque seco, donde puede estar tantos meses sin agua, sin una gota de agua, literalmente, y de pronto va a estar literalmente bajo el agua por lo menos un par de meses. Además, este bosque seco es pequeñamente, digamos, o así brevemente diferente, depende del suelo sobre está creciendo. Entonces, sobre los suelos volcánicos va a tener una composición levemente diferente de la composición, y estoy hablando de especies diferentes, en los suelos sedimentarios, y diferentísimo a los suelos de serpentinas en toda la parte que hay rocas que vienen desde el manto terrestre. Entonces allá es otra
otra composición y otra, toda la fisiología del bosque es diferentísimo. Y ahí está mi compañero Adrián Guamus, que no es un gigante, más bien es bajito como yo, pero vean el bosque, y eso es un bosque pristino con árboles viejísimos, pero es un bosque enano dadas las condiciones. Entonces vean qué maravilla el bosque seco y cómo puede ser diferente, depende de las condiciones. Y en el pico de los volcanes, como les decía, el bosque nuboso. Y le pongo aún porque vamos a entrar en detalle dentro de un momento. Y el bosque lluvioso, ese bosque lindísimo, súper diverso, porque si hablamos de diversidad, el bosque lluvioso es cientos de veces más diverso que el bosque seco. Pero el bosque lluvioso es muy delicado porque aquí o llueve casi todos los días o el bosque tiene muchos problemas. Esto que les he explicado brevemente, me gusta subrayar que es nuestro valor universal excepcional como sitio patrimonio natural de la humanidad, esa conectividad que va desde el Pacífico hasta los bosques lluviosos del Caribe, ese paisaje marino costero, inmediatamente el bosque seco, después pasamos por los bosques lluviosos y caer a los bosques lluviosos de las tierras bajas del Caribe. Entonces, muy brevemente les he dado un pincelazo de esta maravilla de ecosistemas que tenemos nosotros aquí en el área de conservación Guanacaste. Y ahora sí, ya para entrar más en materia, quiero empezar contándoles esto que está totalmente, todo lo que vengo a contarles de ahora en adelante está relacionado directamente con cambios climáticos y los efectos. Y me gusta contarles para empezar con esta, por los efectos mismos, y es que en febrero del 2007 hicimos un sobrevuelo y fuimos más al sur, porque es interesante conocer su vecindad, ¿verdad? Del área para tener una visión más integral. Y cuando estábamos pasando sobre Conchal, vimos estas líneas blancas en el fondo y líneas oscuras en el fondo del mar. Eso es Conchal y eso es el mar enfrente, la playa súper blanca. Y yo no entendí realmente qué eran y estaba muy curiosa de entender qué eran esas líneas que se repetían en algunas de estas playas que conocemos blanquísimas, divinas, y de pronto teníamos esas estrías oscuras. Entonces yo le mandé la foto a mis amigos biólogos marinos con mucha experiencia en el CIMAR de la Universidad de Costa Rica y no tenían una respuesta. Entonces me dijeron que si yo tenía la oportunidad de ir allá y tomar unas muestras. Entonces en el recuadro que vemos abajo es donde tomamos las muestras. Resultó que eso que estaba, esa telita verde que estaba haciendo las líneas verdes que después se acomodan así por el efecto de corrientes, era una telita de cianobacterias encapsuladas. Las cianobacterias, cuando no hay buen momento, no hay buena comida, si no hay suficiente comida, entonces se encapsulan como esperando cuando hay un mejor momento para ir y reproducirse. Estamos hablando que eso fue febrero de 2007 y 2007 fue un año muy lluvioso. Vemos la flechita roja donde dice que ese año llovió 3.038, eso es mucho porque la media de nosotros está en los 1.500 milímetros. Y entonces apenas empezó a llover, las escorrentías terribles, ¿verdad? Veníamos de un año que había sido más bien secón, y una gran escorrentía y empezamos a sufrir en el mar una cantidad de mareas rojas que subían hacia el norte. Hay una corriente que viene de sur a norte y todo lo que hacen en el sur del área de conservación Guanacaste, en el mar, de alguna manera nosotros nos llega y pagamos la factura si no son cosas muy buenas. Entonces, estas mareas rojas resultaron que estaban provocadas por cianobacterias, que cuando empezó a llover, la escorrentía les llevó comida de muchas clases y entonces ellos empezaron a reproducirse locamente hasta provocar este set de mareas rojas.
que ya en septiembre y octubre nos habían blanqueado todo el Golfo de Papagayo y ya llegaba hasta el Golfo de Santa Elena. Entonces, eso se da por efectos de, sí, claro, antrópicos, tenemos mucho que ver nosotros, cambio climático también es parte de nuestros pecados, diríamos, pero estoy hablándoles de ejemplos concretos de cómo nos impactan. Las grandes tormentas, ¿verdad? Recuerden que cambio climático se trata de extremos, grandes sequías, o grandes tormentas. El huracán Sandy, que fue, bueno, el 24 de octubre es como, pero él empezó desde antes del 24 de octubre, a nosotros nos provocó, cuando hay un huracán que está por el Caribe, a nosotros lo que nos pasa es que empieza a succionar humedad del Pacífico y nosotros recibimos toda el agua. Este fue un huracán grandísimo. Algunos se acordarán porque las noticias fue muy impactante porque el metro de Nueva York se inundó completamente. Y como el metro de Nueva York se inundaba, a nosotros se nos hacía la bahía de Santa Elena, que es una bahía lindísima de agua salada, es una bahía en el mar, se nos puso de agua dulce. Fue impresionante la cantidad de agua que llovió allá y en los alrededores, que se inundó, podemos decir, la bahía Santa Elena con agua dulce, y la bahía Santa Elena se volvió dulce. Y habían unos arrecifes lindísimos, en su mayoría posilóporas, como el que vemos en la fotografía, de hecho tomado allá, y inmediatamente durante la gran lluvia que había torrencial, empezaron los arrecifes coralinos a blanquearse en la bahía y finalmente murieron. Otro gran impacto. En la sequía de 2015, el Meganiño, que muchos nos acordaremos de muchas maneras y yo con mucho dolor por toda la pérdida que tuvimos aquí en Santa Rosa, que les explico brevemente. La sequía del 2015, y pongo esta figura porque es una imagen de la NOAA, donde muestra cómo se calentó el Océano Pacífico, porque cuando es un niño es que cuando el Océano Pacífico se calienta mucho más que lo normal. Entonces, vean la línea roja y los parchecitos rojos en el 97, que fue un niño muy fuerte, pero vean qué impresionante cómo se puso casi todo caliente y caliente en el 2015. Eso fue un mega niño. Y para nosotros, que tenemos tomamos datos aquí, el gráfico empieza en el 85, pero efectivamente tenemos datos desde los 70 y ese fue nuestro récord de menos lluvia, o sea que todo el año llovió 627 milímetros. Para que tengan una idea, 650 milímetros llovió en los 4 días de Nate, de la tormenta Nate. Entonces, vean la impresionante de la poco agua, humedad que tuvimos durante el 2015 y cómo eso obviamente impacta. Otra cosa que nos impacta tremendamente son los vientos. Y siempre sabemos que en diciembre principalmente empiezan los vientos, aunque esta tarde hemos tenido vientos tal vez no tan fuertes, pero son vientos. Lo que estamos teniendo más y más frecuentes son vientos fuertes, vientos sostenidos en el tiempo, o sea, no son rafaguitas que pasan, sino que es todo el día con vientos que van en los 40, 60, 80 kilómetros por hora, y estos son vientos que desecan temiblemente. Entonces, en el 2015 teníamos también estos vientos y la poca agua, y se nos murieron muchos árboles. Esa es una foto tomada en octubre del 2015 y ya se veían donde los árboles estaban muriéndose gran cantidad de árboles. Habían sectores donde perdimos la mitad de los árboles que teníamos. Fue una mortalidad realmente pavorosa y sigue siendo pues un tema de gran preocupación, sobre todo en todo el tema de los incendios forestales, porque cuando uno ve la mortalidad de árboles que tenemos,
podemos imaginarnos la cantidad de combustible que hay si lo vemos solo desde el punto de vista de los incendios, pero imagínense el golpe esto para la restauración del bosque y para la sobrevivencia del bosque mismo, ¿verdad? Son golpes muy, muy profundos y es como en regresión a lo que hemos estado haciendo tanto tiempo de recuperando. Entonces, esos son árboles, vean el contraste, esos son árboles muertos, no es que están esperando para que venga la lluvia, no, ya eso es una foto en diciembre del 2016, donde era clarísimo la mortalidad. Y para que vean que eso es así de terrible como lo estoy describiendo, esto es Junquillal en agosto de 2016. Vean la cantidad de árboles muertos. Todos esos son árboles secos que se murieron en esta mega sequía del 2015. Nosotros tuvimos un incendio ahí que fue de características aplastantes. Realmente Junquillal, como en la reserva, la perdimos prácticamente, se quemó toda, sino que Julio nos aclare si estoy tan perdida, pero fue algo muy impactante. Pero claro, otra vez, veamos la cantidad de combustible que había. Eso, más vientos sostenidos, aunque no sean gran magnitud en ese momento, pero seco ya y con viento, o sea, ¿quién lo sostiene? Son incendios francamente muy, muy difíciles de combatir y prácticamente podemos decir que la reserva Junquillal nos quedó en cenizas. El programa de manejo del fuego, junto con otros colaboradores, han diseñado y han trabajado muchísimo en estos mapas. Nos muestra la intensidad del fuego y vean que aún así Junquillal no demuestra todo lo que pasó ahí. O sea que hasta estos mapas que han muchísimo trabajo, se nos están quedando cortos a la magnitud que tenemos. Este es el mapa de probabilidad de que empiece un fuego. Y tristemente, ¿verdad? Siempre está relacionado con nosotros y nosotros digo los humanos y nuestros vecinos más cercanos. Y lo más triste de esto, sí, claro, la pérdida del bosque, por supuesto, pero que es en las principales áreas de recarga acuífera y son quemadas todos los años. Y aquí me gusta contar una historia porque yo me he tomado muchas veces esto como mi responsabilidad y trato de hablar, yo digo que parezco religiosa de estos que van a tocar puertas y yo en vez de hablar de Dios lo que hablo es de los incendios y de otros temas ambientales, porque yo sí creo que nos tenemos que acercar muchísimo a los vecinos y explicarles que esto no es un capricho, que esto no es un querer hacerle la mala vida a nadie, sino al contrario, es que tenemos que hacerlo bien porque las cosas van a ponerse más duras y estamos haciendo las cosas muy mal. Quemar las principales áreas de recarga discúlpenme, pero esto es quemar el agua y yo siempre digo eso porque siento que lo estoy diciendo literalmente, que eso es lo que sucede. Y como dice Julio, claro, ahí está el trabajo de Didi, que es el que va y que toma mapa tras mapa del área quemada y otra área quemada y otra área quemada. Pero afuera, en la vecindad, es quema total. Disculpen, es quema total. Entonces, y en las principales áreas de recarga. Y yo insisto en esto y me acuerdo una vez, seguro yo estaba así como muy apasionada contando sobre esto y una chiquita me levanta la mano en una de estas charlas que estaba dando yo y me dice, pero María, no se preocupe tanto, después llueve y todo se vuelve verde. Entonces es parte para mí, o sea, sí, muchas gracias por preocuparse por mi salud mental, pero es eso, entonces llueve y todo medio se pone verde y ya no nos preocupamos. No estamos viendo, no estamos entendiendo la magnitud de la situación. Aquí me gusta enseñarles un trabajo que hizo el New York Times y lo publicó el 30 de agosto del 2018 y nos muestra la cantidad de días en el año con temperaturas de 32 grados centígrados o más alta. Entonces, y ponen de referencia qué sé yo, en
perdón, la media es la línea anaranjada y ven una franja amarillita que es el rango, ¿verdad? De lo que puede variar. Entonces es increíble porque cuando en el 63, en el año 1963, podíamos tener 4 meses con días muy calientes, o sea, de 32 grados o más alto, 4 meses. En el 2043 esperaríamos tener 7.5, 7 meses y medio con días muy calientes. Imagínense, entonces actualmente estamos como en 6 meses, ¿verdad? Con días muy calientes. Y entonces la temperatura, ¿qué hace la temperatura en los ecosistemas? Claro que para los árboles, para la fotosíntesis, esto es un problema. Esto es un trabajo que hizo un amigo nuestro, se llama Ricardo Sánchez, de la Escuela de Química de la Universidad Nacional. Entonces, básicamente estos dos mapitas con los sus punticos se los voy a explicar. En el mapa 1, el de la izquierda, lo que nos muestra es sobre la recarga. Y lo que muestra en nuestra Guanacaste, y sobre todo los puntos amarillos en Guanacaste, lo que significa es que toda nuestra recarga acuífera es de lluvia local. O sea que allá puede estar lloviendo en el lado Caribe, ¿verdad? En Upala, y muchísimo, pero a nosotros no se nos recargan los acuíferos. Aquí, en este lado caliente, muy estacional, o llueve aquí o no hay recarga de acuíferos. Y eso lo estamos perdiendo, esa lluvia local. En el mapa 2 a la derecha, vemos también una serie de puntitos. Lo que nos dicen los puntitos anaranjados y rojos, amarillos, anaranjados y rojos, depende de la intensidad, es que los acuíferos han estado, el agua que sacamos de los pozos ha estado expuesta a altas temperaturas y a altas evaporaciones. Entonces, otra vez, estamos quemando el agua. Y a veces a mí me preocupa mucho cuando vemos un incendio que no es dentro del área protegida y la gente, es que como eso no tiene nada que ver conmigo. Un incendio en cualquier sitio que se dé tiene que ver con todos nosotros, porque es el agua que nosotros necesitamos la que se nos está yendo, es la que estamos quemando. Y volviendo otra vez a este cambio climático de extremos, este es el recorrido que hizo el huracán Otto en noviembre del 2016, que pasó exactamente sobre Santa Rosa y también provocó grandes impactos en los bosques, principalmente en los bosques del lado Caribe, en nuestros bosques lluviosos. Y aquí hay una foto donde se muestra parte de ese impacto, donde realmente también impactó hectáreas y hectáreas de bosque lluvioso. La tormenta tropical Nate, que para nosotros fue devastadora en octubre del 2017, aquí en la parte baja podemos ver la tormenta Nate cuando se estacionó básicamente frente a Playa Naranjo, Punta Gorda, y la cantidad de agua cayendo, como les digo, en 4 días cayó lo que cayó en todo el 2015 en 4 días. Y realmente lavó montañas enteras y donde no había montañas, también arrasó. Entonces, cuando nosotros vamos a la península Santa Elena, nos encontramos paisajes como y todos esos deslaves cayeron en el mar. Esa foto la tomamos exactamente 2 meses después y vean todavía la pluma de sedimentos cayendo al mar. Estos sedimentos cayendo al mar por toneladas, porque nosotros medimos en lugares frente de la península Santa Elena y dentro de la bahía Santa Elena, ese es el río Seco, el que vemos ahí, la pluma de sedimento alcanzó más de 2 metros en las áreas más cercanas y ahí un poquito menos más alejados, pero entonces esto lo que hizo fue que enterró ecosistemas completos de arrecifes coralinos. O sea, es realmente un impacto impresionante al mar.
Bueno, seguimos con más de los impactos. La disminución de insectos o el declive de insectos que se conoce es parte también de un cóctel, ¿verdad? Si yo se los atribuyera nada más al cambio climático, estoy siendo muy no profunda en la interpretación. Esto es, o también varios factores, pero por supuesto cambio climático es uno de los que tienen mucho que ver en esto. Vean, esta es en lo que hemos estudiado polillas o mariposas nocturnas, sabemos que la mejor manera de capturar adultos es poniendo luces en el bosque. Esto es aquí en Santa Rosa, y lo pone uno en luna nueva porque es cuando la noche está más oscura. Y esto es el 23 de mayo de 2007. Si les enseñara una foto de los 80s, quedaríamos más impactados de lo que les voy a enseñar, porque ahora les voy a poner una del año pasado. Son las mismas luces 12 años después. O sea, hemos perdido una cantidad impresionante, y no crean que es que escogí una que fuera, no, es que así es. Ustedes mismos han visto en Pocosol, y estoy segura que donde sea que vivan, la cantidad de insectos que llegan a una luz. Antes nosotros teníamos mucho cuidado de nunca dejar una luz prendida porque en la mañana siguiente eran cantidades de insectos. Ahora se puede quedar descuidadamente sin apagar, y realmente no va a haber ningún problema porque no va a llegar casi nada. Y sería muy triste que alguien nada más diga, bueno, menos bichos, qué rico. No, es lo que significa. Cada uno de estos animales tenía, cada especie, un papel en el ecosistema, ya sean lo más importante para mí es polinizadores de cuántas cosas, y ya no van a estar, o hay muy pocos, o qué me dicen los pájaros, o son el principio en una cadena de alimentación. Entonces, si al estar ausente, ¿qué más estamos perdiendo? Y estamos siendo muy ciegos de no entender. Los monos, aquí tenemos varios grupos de gentes que trabajan con monos, y todos han hablado de cómo ha disminuido la población, producto principalmente de la sequía. Los congos también, a mi percepción, los más golpeados de todos han sido los monocongos, que han disminuido casi a la mitad en los últimos años. Aparentemente, un poco los arañas son bastante resilientes, como se dice, pero también el 2015 ellos no lograron reproducirse precisamente por falta de alimento. Otra cosa que estamos perdiendo son las nubes. Y me gusta muchísimo usar estas fotos de Daniel Jansen y Winnie Hallward, donde ilustra muy bien esta pérdida de nubes. Y también aquí tengo una anécdota que me gusta contar. Cuando yo llegué aquí en el 96, era lindísimo, todo me parecía precioso, pero quedé una vez absolutamente fascinada cuando iba saliendo y vi el rango de montañas, porque todas las veces estaba lleno de nubes, siempre estaba lleno de nubes. Y un día, me acuerdo como tan claramente, iba saliendo y no tenía nubes las montañas. Y yo estaba absolutamente fascinada, que logré ver que había debajo de las nubes. Hasta me devolví, no es como ahora que uno puede sacar miles de fotos con su teléfono, no había nada de eso. Y entonces yo fui a buscar una cámara, que alguien me prestara una cámara, porque yo quería tomar la foto del rango, el perfil de aquellas bellísimas montañas. Y ahora es exactamente todo lo contrario. ¿Cuántas veces tenemos una verdadera cantidad de nubes sobre nuestras montañas? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa perder las nubes? Bueno, perder las nubes significa perder nuestro bosque nuboso. Este arbolito que ven secos ahí es un ejemplo de cómo estamos perdiendo árboles que son del bosque nuboso, y así perdemos el hábitat. Y así se llevan todos los insectos y los mamíferos
Y diga usted, los pajaritos, todos que necesitan esa humedad, esas nubes allí para vivir. Se ha convertido de un ambiente delicioso para ellos en el mero infierno cuando uno camina en estas montañas ya sin nubes, donde encuentra más y más árboles como las alfaroas muertas. La pérdida de manglares, y no porque los estemos cortando para hacer camaroneras. No, no, no. Esto es lo que sucede. Después de grandes tormentas, nos pasó desde Juana, hace muchos años un huracán, nos pasó con Mitch, esta es con Nate. Y vemos realmente decenas de hectáreas totalmente muertas, porque hay cambio en el agua, porque se quedan pegados, hay bloqueos naturales, bueno, provocados por la gran tormenta, y entonces no hay la cantidad de agua entrando y saliendo que necesita para la sobrevivencia del manglar, y entonces perdemos hectáreas de manglar. Y realmente y todos entendemos los servicios ambientales de los manglares, entonces esto es un golpe grandísimo también a estos ecosistemas de gran importancia. Me gusta mostrarles este pequeño, porque realmente no es tan grande, pero es muy bonito esta referencia que trabajaron Hugo Hidalgo y Erika Alfaro del Centro de Investigaciones Geofísicas y la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica, donde hicieron unas proyecciones de cambio climático en la parte terrestre del área de conservación Guanacaste. Entonces ellos analizan los datos que tenemos y corren 14 modelos climáticos diferentes, modelos climáticos globales, y en los 14, y eso me gusta contarlo porque no es la primera vez que sucede esto, sino que desde mucho tiempo atrás, hablando con meteorólogos amigos, se corren muchos modelos con los datos que se tienen para hacer estas proyecciones. Y con nosotros aquí en el Pacífico Norte costarricense, que es donde estamos precisamente nosotros, no hay nunca contradicciones en los modelos. Dicen que hay muchos lugares donde no es claro lo que dice el modelo, porque unos, si son 14, qué sé yo, 7 dicen una cosa, 4 otra y 3 otra. No, con nosotros en el Pacífico Norte, usted le mete los datos que tiene al modelo y corre el modelo y todos salen lo mismo. Va a estar mucho más caliente y va a estar mucho más seco, todos. Entonces es como, bueno, ahí no hay ninguna duda. Y ellos trabajaron precisamente esto, y esto es lo que nos proyecta, ¿verdad? Mucho menos agua y temperaturas mucho más calientes. Y a mí me gusta siempre preguntar qué piensan, tenemos más o menos agua que hace 30 años, porque muchas veces estas grandes tormentas que provocan estas grandes inundaciones nos hacen pensar que no, tenemos muchísima agua, ¿verdad? Muchísima agua, pero la realidad es que cuando trabajamos los datos vemos que más bien la cosa va disminuyendo. Y siempre me gusta preguntarle a la gente quién conoció una poza lindísima que ya no existe. Entre más viejo está la persona, más pozas conoció y menos existen ahora. Pero todos coinciden en lo mismo, ya no existe. Y esa poza de la foto era precisamente una poza muy famosa en el sector murciélago y ya no existe. Ese es el mismo lugar. Entonces, el cambio climático nos ha pegado por muchos lados y estos son solo unos ejemplos que escogí para ponerles, y nos potencian los incendios forestales, un poco para concluir precisamente en que las cosas se van a poner cada vez más difíciles. Y entonces yo quiero darles las gracias a Julio y especialmente a todos los brigadistas por su trabajo en el combate de los incendios en el ACG, porque ellos se han convertido en realmente personas muy, muy importantes y no habría manera de pagarles y agradecerles el gran trabajo que hacen. Muchas gracias de todo corazón, y tengo que darle los agradecimientos y fotos de las gentes que he usado, y muchísimas gracias a todos.
pero como digo, especialmente a los brigadistas por su excelente y maravilloso trabajo. Muchísimas gracias.